¿Cuándo debes sacarte las cordales? Hola mis queridos pacientes, nuevamente yo, María Victoria Martín, aquí para ayudarles con todos sus tratamientos de odontología y de ortodoncia. Una pregunta muy común que ustedes me hacen es ¿cuándo me las debo sacar? Antes del tratamiento, después del tratamiento, a los 18 años, cuando me empiezan a salir, ¿cuándo? Y les voy a responder, pero primero quiero que identifiquemos cada uno de los factores, ¿verdad? De cuándo deben sacarse las cordales y en qué momento de ese cuándo. Entonces, la primera posición de cuándo ustedes deben sacarse las cordales es cuando de pronto su muelita cordal no tiene antagonista, es decir, hablemos de la de arriba. La muelita de arriba ya perdió la de abajo o simplemente no se formó o la sacaron antes, ¿verdad? Y la muelita de arriba no tiene con qué chocar, o sea, no tiene antagonista. Cuando una muelita, bien sea la cordal o cualquier otra, no tiene antagonista, ella sigue erupcionando. Y al seguir erupcionando, ¿verdad? Ella va a buscar un contacto. Ese contacto no lo va a lograr sino con la encía o con la muelita de aquí adelante. Entonces, cuando ustedes tienen una muelita que está sobre erupcionada, esa muelita puede generar contactos prematuros con la de adelante y al finalizar la oclusión puede chocar la encía o puede simplemente generar daño contra la encía de abajo. Entonces, si ese es el caso de ustedes, que no hay antagonista, esa muelita no les sirve sino para lavársela y para generarles problemas. Entonces, si hay una muela cordal, muela del juicio o tercer molar sin antagonista, esa muela debe sacarse. Ahora la pregunta, ¿cuándo? Yo la sacaría ya. ¿Para qué esperar si está generando problemas? O sea, inmediatamente. La segunda posición es cuando ustedes no tienen espacio para la erupción, pero para saber que no tengan espacio para la erupción, ustedes tienen que hacer una valoración clínica, o sea que les miren, y radiográfica. Si no hay espacio para que salgan esas muelitas, pues para qué dejarlas ahí si ellas no van a poder salir bien. Entonces en ese momento, ¿verdad? Que ustedes los valoran y les dicen no tienes espacio, hay que retirarlas. ¿Cuándo retirarlas? Cuando su especialista los valora y les diga hay que retirarlas, pero ustedes tengan ya una edad después de los 16, 17 años, ¿verdad? Que han terminado de crecer y sepan que ya no va a haber más crecimiento del maxilar y efectivamente no va a haber espacio. Entonces, apenas les digan a ustedes que hay que sacarlas porque no hay espacio, sáquenselas. O sea, ¿para qué esperar? ¿Para qué permitir que de pronto se generen otros daños, otras incomodidades, dolores, infecciones? Cosas que les van a generar molestia, gastos extra, sí las pueden sacar en ese momento. Entonces, muy importante esto. La tercera situación donde yo les recomiendo sacarse las muelitas es cuando esas muelitas vienen acostadas, invertidas, oprimiendo la muela de adelante, mirando para otro lado. Y definitivamente esa muela no se va a enderezar, ella no va a decir, ay, estoy mal, me va a levantar. No, eso no va a pasar. Entonces, si la muelita viene en una posición que no es la adecuada y no puede salir hacia el sitio donde tiene que salir, pues esta es una muelita que debe retirarse. Entonces, ustedes tienen que ser valorados también por su odontólogo, por su ortodoncista, por su cirujano. Y el cirujano o la persona que los evalúe mira la radiografía y dice, no, esa muelita no la podemos enderezar y en ese momento hay que sacarla. Lo mismo, esperen ustedes a que los valoren, esperen a tener 16, 17, 18 años y ver que efectivamente la muelita no va a salir y que al contrario sí puede generar otros daños y sáquenla cuando inmediatamente. ¿Para qué esperar a que pasen otras cosas? El cuarto cuándo es cuando las muelitas ya tienen caries, ya es una caries así gigante, fea, horrible, que ya les van a generar enfermedad porque ustedes no logran limpiarla bien, o la muelita está llena de cálculo, ya tiene esta movilidad, está enfermo el hueso y no hay nada que hacer. En esos casos hay que sacar esa muelita y por supuesto, si esa muelita tiene antagonista, pues el antagonista también se va para afuera, no hay nada que hacer. Entonces, ¿cuándo? Inmediatamente. El quinto cuándo es cuando ustedes de pronto la muelita está erupcionando, la encía queda ahí encimita de la muelita y se forma como una bolsita entre la encía y la muelita, y esa bolsita está llena de restos de alimentos, de bacterias, de saliva, de un montón de cosas ahí que nos generan infección y el especialista, o sea el cirujano oral, el cirujano maxilofacial, inclusive el ortodoncista deciden que la muelita no es recuperable, que no hay nada que hacer o ya trataron de quitar la encía y no hubo manera de mejorarla, pues toca sacarla. La muelita se va para afuera. ¿Cuándo?
inmediatamente, porque el dolor de pericoronitis es horrible, porque eso es una infección en la cara. Entonces, ¿cuándo? Inmediatamente. O sea, su médico, su odontólogo les dirá que se tomen un antibiótico y posteriormente la muelita se va para afuera con un cirujano, por supuesto. El sexto cuándo es cuando ustedes han ido a su ortodoncista y su ortodoncista decide que la muelita o está generando interferencias, o sea, contactos prematuros que no permiten una buena oclusión, que además de esto lastiman la articulación, la musculatura o desgastan los dientes y deben ser retiradas. O cuando su ortodoncista decide que va a llevar los dientes para atrás y que necesita el espacio de la cordal o tercer molar o muela del juicio para poder enderezar todo y lograr una correcta oclusión. ¿Cuándo? Cuando su ortodoncista necesite ese espacio. Es decir, ustedes se sacan su muelita y su ortodoncista empieza a correr todo para atrás. Bueno, entonces háganle caso ¿a quién? Al ortodoncista. Va a ser la persona que les diga: por favor, sácate este mes las muelitas cordales o las terceras molares o muelas del juicio. Entonces, esa es otra de las indicaciones. El séptimo cuándo es cuando de pronto la muelita está ya impactada, no ha logrado evolucionar y alrededor de la muelita vemos un quiste, ¿verdad? Que se formó por ese tejido que recubre la corona de la muelita. Esos quistes debilitan el hueso, pudiendo llegar hasta fracturarlo, pueden desplazar los otros dientes, dañarlos. Entonces, ¿cuándo sacar una muelita que tiene un quiste? Inmediatamente. ¿Qué va a pasar? Lo va a detectar seguramente su odontólogo general o su ortodoncista y los va a remitir con un cirujano para que el cirujano haga inmediatamente la remoción de la muelita y, por supuesto, del quiste, limpie muy bien y quede cicatrizado toda esa zona del maxilar superior o inferior. Y como octava posibilidad que indique sacar una muelita cordal es cuando de pronto ustedes tienen unas muelitas que son imposibles de limpiar por la ubicación o tienen alguna discapacidad motriz y no pueden limpiar hasta allá atrás, ¿verdad? Y esas muelitas se van a llenar de caries o les va a dar enfermedad periodontal y lo mejor es retirarlas. Entonces, cuando no hay buen acceso a la limpieza de las muelitas o estas muelitas, aparte de que están en tan mala ubicación que no tienen buen acceso, no tienen ni siquiera buena oclusión, pues es mejor retirarlas, porque para qué tener en boca algo que les va a generar más trabajo y más problemas. Entonces, mis queridos pacientes, definitivamente siempre deben dejarse guiar por su especialista. Si tienen dudas, hagan una segunda opinión, una segunda consulta, porque en este medio también puede haber muchas personas que quieran sacar muelitas solamente por obtener un beneficio económico y a veces esas muelitas no sirven, bien sea porque están ocluyendo, bien sea porque de pronto queremos reemplazar algún molar perdido con esa muelita y se pueda correr con ortodoncia. Entonces, siempre bien asesorados y si tienen dudas, consulten una segunda opinión para que ustedes queden súper claros y de verdad les hagan un tratamiento que sea saludable para ustedes y les dé calidad de vida. Los quiero un montón. Este video es súper importante porque todos tenemos este problema con las cordales y a veces no sabemos ni siquiera qué hacer, así que compártanlo aquí abajo. Si les gustó, denle un like y suscríbanse para que no se pierdan ningún video. Los quiero un montón. Pero antes de irme les quiero decir que por favor me visiten en todas mis redes sociales. Estoy como Ortodoncia MBM y en cada red les publico cosas nuevas, inclusive estamos en TikTok. Los quiero muchísimo. Chao.